Hablamos de AINES, hay que ver aspectos también histofisiopatológicos, pero más de cómo va a actuar el efecto de los AINES. Podemos hablar de una acción local, porque hay una difusión de los AINES que se consideran ser ácidos débiles, pero que van a difundirse y van a contribuir a la liberación de ácido, ¿no? Pero hablamos de una acción sistémica que va a hacer con un efecto de inhibición de la oxigenasa 2, ¿no? Obviamente, todo este efecto va a ser la alteración de la barrera mucosa gástrica, la alteración del flujo sanguíneo local, y por ende, un efecto directo, la secreción de prostaglandinas van a verse bloqueadas. De la siguiente manera. Si hablamos de los efectos sistémicos, su actividad va a estar basada en inhibir a la ciclooxigenasa tipo 1, ¿no? Por ende, vamos a disminuir las prostaglandinas y por ende se va a disminuir el flujo sanguíneo. Se va a disminuir la producción de moco y bicarbonato y obviamente vamos a retrasar la tasa de recambio celular de estas células que estoy mostrando. Aquí hay que considerar que los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2 reducen al mínimo el riesgo de aparición de úlceras. Por este efecto, si bien vemos que la fosfolipasa va a actuar a nivel de los fosfolitos de la membrana, al actuar va a formar el ácido araquidónico. Y aquí tenemos la acción de la COX-1 y la COX-2. Si tomamos atención en la COX-2, que tiene un efecto trófico a nivel del estómago, por ende vamos a tener la formación de tromboxano A2, prostaglandina I2, prostaglandina E2, y van a ser importantes en la integridad de la mucosa gástrica, ¿no? Entonces, si bloqueamos la COX-2 con los AINES, ya no vamos a tener esa integridad de la mucosa gástrica semana tras semana, ¿no? Y si estamos dando COX-2 de selección, sí vamos a ir a atacar a la inflamación sin afectar la integridad de la mucosa gástrica. Por ahí se entiende la nueva formación de fármacos con elección a COX-1 y COX-2, ¿no? En este caso el COX-2. Si hablamos de los AINES que tienen una característica también de ser ácidos débiles, no se van a encontrar ionizados estos a nivel gástrico, pero una vez que se difundan libremente a través de la barrera gástrica, dentro de las células epiteliales se van a ionizar y van a ser parte de contribuir a la acidez. Y de esa manera, a nivel intracelular, van a generar edema celular, citólisis y además van a hacer un efecto de desaclopan, la fosforilación oxidativa y disminuyen la producción de ATP, ¿no? Vamos a hablar de otros factores etiopatogénicos. Los otros factores etiopatogénicos, los genéticos, podríamos decir que los pacientes de primer grado que presentan úlcera duodenal van a tener 3 veces más probabilidades de padecer también úlcera. Y se ha visto que el Helicobacter pylori es muy importante en su efecto de estar involucrado, ¿no? Si hablamos de estrés, vamos a hablar de aquellos pacientes que están sometidos a cirugía mayores o aquellos que ya en las 24 horas pueden presentar erosiones en la mucosa superficial, como también podemos hablar de aquellos pacientes con afecciones graves, como ser quemaduras, pacientes con sepsis o están cursando en una hipotensión grave o en una insuficiencia respiratoria grave, ¿no? Entonces van a generar las erosiones de la mucosa superficial con riesgo de generar hemorragia aguda. Si hablamos del efecto de los corticoides, hay que decir que la relación de las úlceras con el uso de corticoides están causadas por una disminución en la defensa de la mucosa gástrica. Pero ¿cómo van a intercurrir en la disminución de las defensas de la mucosa gástrica? A través de enlentecer el crecimiento o la regeneración de las células epiteliales de las glándulas gástricas. Es importante saber este mecanismo. Nicotina. No hay una evidencia fuerte, ¿no?, que se relacione con úlceras, pero se ha visto que el tabaco va a dificultar la cicatrización y va a favorecer las recidivas. Perfecto. Si hablamos de ciertos alimentos, vamos a hablar que las úlceras como tal no están relacionadas con la ingesta, con la dieta. Es decir, si tú vas a comer ciertos alimentos vas a tener úlcera. No. Pero sí podemos decir que en ciertos casos, por ejemplo el alcohol, puede producir lesiones gástricas difusas siempre y cuando se hayan tomado en concentraciones elevadas, ¿no? El café y el mate, por ejemplo, van a aumentar la secreción ácida, más por la estimulación que van a generar sus aminoácidos y sus péptidos.
Pero, como les vuelvo a repetir, no hay esa evidencia que vincule directamente la ingesta de alimentos con la formación de úlcera. Aquí mencionamos el alcohol, ¿no?, en concentraciones elevadas, el café, el mate, y aquí podemos ver la relación con dispepsias. Sí van a producir dispepsias, y aquí en una imagen endoscópica, ¿no? Si hablamos del síndrome de Zollinger-Ellison, va a ser una enfermedad ulcerosa grave, ¿no?, producida por un tumor que va a secretar gastrina, ¿no? Este tumor, secretor de gastrina, puede localizarse tanto en el páncreas como en las porciones del duodeno. Va a ser diferente a las otras úlceras porque se van a localizar en otro lugar, no habitual, diremos así. Y además que van a ser resistentes al tratamiento médico habitual. Si tú vas a dar inhibidores del bondo de protones, van a haber recidivas. Incluso si se hace extracciones a nivel del duodeno, ¿no?, en un primer tumor primario, diremos así, ¿no?, pero había tenido una metástasis o un primario localizado en páncreas. Entonces vamos a tener recidivas pese a una cirugía reductora, como podemos ver aquí en los gráficos, ¿no?, en las porciones del duodeno, ¿no?, cómo se encuentra este gastrinoma correspondiente aquí también, ¿no? Bien, para poder entender en detalle, ya hemos mencionado los mecanismos, el Helicobacter pylori, cómo generan sus efectos de hiper e hipoclorida, y esto va a determinar el tipo de úlcera a desarrollarse. También las sustancias químicas, los AINES, también situaciones de hipersecreción ácida, como ser el síndrome de Zollinger-Ellison, situaciones de isquemia, que también nos va a generar una gastropatía isquémica, que vamos a mostrar, el estrés, que habíamos dicho, que son situaciones que van a generar erupciones en la mucosa, trastornos del vaciamiento o también genéticos que hemos mencionado. Todos estos van a generar una erosión de la mucosa digestiva por acción ácido péptica. Y estas van a desencadenar toda la secuencia de causa-efecto para ir a definir las manifestaciones clínicas y también la correlación con los estados complementarios. Y ahora a continuación vamos a continuar con la descripción de cada una de estas situaciones. Primero vamos a hablar de las manifestaciones. Las manifestaciones clínicas, podemos decir que hay un dolor epigástrico quemante, ¿no?, exacerbado por el ayuno, y va a mejorar con la alimentación. Hay que señalar la pirosis, que va a ser la sensación de ardor retroesternal que puede llegar hasta la boca. Obviamente, la relación de dolor epigástrico quemante con la pirosis va a estar relacionada con un efecto de reflujo gastroesofágico que ya hemos mencionado, ¿no? Y obviamente aquí puede estar dándose dos situaciones. Una úlcera péptica, que estamos ya conociendo cómo se da el fenómeno fisiopatológico y su manifestación, acompañado a la ERGE, ¿no?, a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Hay que también aclarar en letra verde que los síntomas de la enfermedad ulceroso-péptica tienen un valor predictivo limitado, porque son asintomáticos en la mayoría y es crónico. Por eso hablamos que los pacientes con úlcera duodenal suelen tener sensación de hambre o dolor epigástrico nocturno, es importante mencionar, mientras que los pacientes con úlcera gástrica presentan dolor abdominal postprandial, ¿no?, náuseas, vómitos y pérdida de peso. Aquí vamos a hacer un ejemplo, que cómo a la anamnesis podemos incluso intuir, hacer una presunción de qué tipo de úlcera estamos hablando. Cuando hablamos de Emma, que tiene un paciente, que es una paciente de 40 años, y va a consultar por un dolor epigástrico de 3 semanas de evolución. Este dolor es de carácter quemante, que aparece en las mañanas muy temprano y durante la noche, ¿no? No tiene relación con los esfuerzos y se calma luego de ingerir algún comprimido de omeprazol o de tomar un vaso con leche fría. Importante los atenuantes y los agravantes de esta descripción del dolor epigástrico. Durante el resto del día tiene una sensación de acidez, ¿no?, lo que le ha llevado a dejar de consumir mate, ¿no?, un factor etiopatogénico. Agregado a eso, esta paciente en los antecedentes primeros patológicos refiere que fuma 10 cigarrillos por día y además refiere que padece estrés laboral. Al examen físico se constata un abdomen ligeramente distendido y doloroso a la palpación en epigastria. Resto de examen sin particularidad. Como verán, muy importante la descripción. Aquí podemos ver un atenuante
de que esta paciente puede estar presentándose con una úlcera duodenal, ¿no? Con una sensación de hambre y que a la ingesta, ¿no?, de leche fría mejora su dolor, ¿no? Y aparece durante la noche. Entonces podríamos decir una presunción diagnóstica que se trata de un síndrome ulceroso duodenal, ¿no?, que lo vamos a confirmar con la endoscopía, ¿no?, para dar un ejemplo de qué tan importante es la anamnesis en la enfermedad ulceropéptica. De todo esto hay que recomendar con letra grande y a colores que la evolución de la enfermedad ulceropéptica es crónica, por cómo se instala, por cómo se da su cadena epidemiológica del Helicobacter pylori, le va a dar una característica de recurrencia, debido a que vamos a encontrar curación espontánea, no definitiva, y vamos a enfrentarnos a recaídas, mientras persiste ese factor causal. Ejemplo, la infección por Helicobacter pylori que hemos explicado, asociado y permanentemente al uso de AINES. Eso hay que hablar simultáneamente, porque es la historia de la enfermedad. Podemos decir que los adultos mayores con úlcera péptica son casi siempre asintomáticos por esta situación que hemos expuesto, o solo van a tener síntomas leves por la recurrencia y por la curación espontánea que presentan. Tenemos altas y bajas, diremos así.